Marco conceptual, clasificación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Niveles de organización de la naturaleza. En varias presentaciones hemos mencionado estos niveles de organización de la naturaleza. Su definición está incorporada dentro del el decreto de sistema de áreas protegidas. Ustedes las pueden también revisar en este documento. Están definidas dentro de la información de biología de la conservación, pero en esta oportunidad vamos a verlas para que quede bien claro la definición de cada uno de estos conceptos y a qué hace referencia con niveles de organización de la naturaleza. No se nos olvide que la biodiversidad es la variabilidad de la expresión de todas las formas de vida. ¿Cuáles formas de vida? A nivel de género, a nivel de población, a nivel de especie, a nivel de comunidades, a nivel de ecosistemas y a nivel de paisajes. Bien, entonces, ¿qué es un gen? Es un nivel de la biodiversidad que hace referencia a segmentos de ADN en un cromosoma que codifica proteínas específicas y transmite las características hereditarias. Entonces vemos que existe variabilidad de genes. Cada uno de los seres vivos tiene una información genética diferente a la de otro ser vivo. Población, nivel de la biodiversidad que hace referencia a un grupo de individuos de una especie que se entrecruzan y producen poblaciones fértiles. Especies, nivel de la biodiversidad que hace referencia al conjunto de poblaciones cuyos individuos se pueden entrecruzar entre sí, actual o potencialmente, dando origen a descendencia fértil y que está reproductivamente aislado de otros grupos. Estas son las especies. A nivel de especies, nosotros podemos desarrollar una línea base a partir de unos muestreos de campo y aportar información que es básica dentro de la biología de la conservación, y podemos definir mediante una técnica, por ejemplo, de diversidad alfa, o sea, diversidad a nivel de especies en cada uno de los ecosistemas analizados, cuál es su estado de composición a partir de las características de esta diversidad alfa. Es un instrumento que puede ser también tenido en cuenta dentro de un proceso de planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Básicamente lo que tiene que ver como línea base, información de conocimiento a nivel de biodiversidad alfa. Comunidad es un nivel de la biodiversidad que hace referencia a un conjunto de diversas especies que habitan en una localidad particular, incluyendo sus complejas interacciones bióticas. No se nos olvide que nosotros podemos observar en una cuenca hidrográfica diversidad de comunidades, pero que las características de estas comunidades, de este conjunto de especies, van a responder a unos factores abióticos y a unos factores también socioeconómicos. Ecosistema, nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente, o sea, los factores abióticos y los factores socioeconómicos que interactúan como una unidad funcional. Eso es lo que nosotros definimos como ecosistema. Paisaje, nivel de la biodiversidad que expresa la interacción de los factores formadores biofísicos y antropogénicos de un territorio. Bien, vamos a hacer como una claridad entre los conceptos biodiversidad y ecosistemas, como para que nos quede y asimilemos el término sistemas socioecológicos, que nos prestan unos servicios ecosistémicos. Entonces es muy importante que para todos quede claro el concepto biodiversidad y ecosistemas, que son estrechamente relacionados. La diversidad es un rasgo estructural de los ecosistemas y la variabilidad que existe entre los ecosistemas es un elemento integral de la biodiversidad.
Entre los productos de la biodiversidad se incluyen muchos de los servicios que producen los ecosistemas, como los alimentos y los recursos genéticos. Por ello, los cambios en la biodiversidad pueden influir en todos los otros servicios de los ecosistemas, además de la importante función que cumple la biodiversidad de proveer los servicios ecosistémicos. Entonces, todos los aspectos o todos los términos que hemos mencionado, sistemas socioecológicos, que es la unión de los sistemas ecológicos y los sistemas sociales, la biodiversidad, los ecosistemas, los servicios ecosistémicos, estos son unos conceptos que están o que deben ser incorporados siempre dentro del componente biótico, tanto para definir metodologías como para definir el análisis, procesamiento de los datos y la elaboración o formulación de programas, proyectos de recuperación, restauración y conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Visión socioecológica de la biodiversidad y los ecosistemas. Entonces vemos aquí nuevamente en esta imagen cómo los sistemas ecológicos que están formados por los recursos naturales, el capital natural, el ambiente, que son todos los factores abióticos. Cada uno de esta naturaleza pues tienen unos subsistemas, ya vimos cuáles son estos subsistemas. Aquí existen unas interacciones socioecológicas, ¿cierto? Esto son los sistemas sociales que están formados por los componentes sociedad, economía, cultura, política. Entre ellos existen unas interacciones, a su vez ellos reciben unos servicios socioecosistémicos, ¿cierto? Y a su vez también generan unas acciones tanto positivas o negativas hacia los sistemas ecológicos. Servicios ecosistémicos. Entonces, la definición de los servicios ecosistémicos también la podemos encontrar en la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad, la podemos encontrar en todos los documentos, en los documentos de biología de la conservación, en los documentos de ecología del paisaje, en los documentos también de ecosistemas, en bienes y servicios ambientales. Estos entonces son entendidos como el sistema social que recibe el sistema ecológico. Los servicios de los ecosistemas son los servicios que las personas recibimos de los ecosistemas y que mantienen directa o indirectamente nuestra calidad de vida. En el estudio y la evaluación de los ecosistemas del milenio, que es un documento que se elaboró en el 2005, se clasifican en 4 tipos de servicios: servicios de provisión, alimentos, agua, energía, servicios de regulación como la purificación del agua y la regulación del clima, servicios culturales, educación, recreación, servicios de soporte que mantienen todos los demás servicios, los ciclos de nutrientes o ciclos biogeoquímicos y la formación de los suelos. En esta gráfica también podemos observar entonces cada uno de los beneficios que nosotros vamos obteniendo de cada uno de estos servicios. Entonces tenemos el de aprovisionamiento, que son productos obtenidos de los ecosistemas: alimentos, agua, leña, fibras, alimentos bioquímicos, recursos genéticos. Servicios de regulación del clima. ¿De qué forma la naturaleza nos ayuda a regular el clima? A través del proceso de remoción del CO2, que ayuda a minimizar las cantidades de dióxido de carbono que en este momento están contribuyendo al grosor de la capa de efecto invernadero y que está generando los cambios climáticos a nivel mundial. Regulación de enfermedades, regulación y saneamiento de agua. La vegetación también tiene otra función muy importante, que es el control de la calidad y la cantidad de aguas. Entonces, a través de sus raíces ellos absorben los minerales que están presentes en los ecosistemas acuáticos, y esto ayuda o contribuye al mejoramiento de la calidad del agua y la polinización. Esos son, entre otros, los servicios de regulación que presentan los ecosistemas y la biodiversidad. Servicios culturales son servicios o beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas,
espiritual, religioso, recreativo, estético, inspirativo, educativo, identidad de sitio, que son patrones culturales, herencia cultural, y los servicios de soporte, que son servicios necesarios para la producción de otros servicios de los ecosistemas, formación de los suelos, reciclaje de nutrientes y producción primaria, producción de alimento también. Esto es lo que entonces nos sirve de servicios de soportes. Otros autores también definen otros ecosistemas estratégicos y otros servicios que estos ecosistemas nos pueden prestar a la sociedad. En el caso del doctor Germán Márquez de la Universidad Nacional, él define 7 ecosistemas estratégicos. Tenemos los ecosistemas que satisfacen las necesidades básicas de la sociedad, ecosistemas para la productividad, ecosistemas para la prevención de riesgos, ecosistemas en relaciones políticas y sociales, ecosistemas para el equilibrio ecológico, ecosistemas como receptores de desecho y ecosistemas como proveedores de recursos naturales. Tenemos los ecosistemas que satisfacen las necesidades básicas de la sociedad, tales como abastecimiento de agua, aire, alimentos y energía, dependen en alto grado, cuando no completamente, del aporte del sistema naturales. Los ecosistemas de la productividad se relacionan a los procesos productivos, industriales y agropecuarios que dependen en alto grado de los insumos naturales como agua, energía, suelo, materias primas y no solo de capital financiero y humano. Eso entonces son los servicios ecosistémicos para la productividad. Ecosistemas para la prevención de riesgos. La naturaleza está sometida de por sí a cambios catastróficos, tales como deslizamientos, inundaciones, terremotos. No obstante, el desarrollo a lo largo de milenios mecanismos reguladores de tales cambios que tienden a evitarlos o amortiguarlos. Así, los bosques tienen la capacidad de amortiguar las crecientes inundaciones a través del manejo del agua, pero asimismo disminuyen los riesgos de erosión o deslizamiento y pueden por esta vía moderar incluso los efectos de los terremotos y los huracanes. Esto entonces también es otro servicio que presentan los ecosistemas a la sociedad. Los ecosistemas en relaciones políticas y sociales. Les recuerdo que esta serie o clasificación de bienes y servicios ambientales que les estoy relacionando es una clasificación que hace el autor Gabriel Márquez para complementar un poco lo que son los servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad y la naturaleza a la sociedad. Bien, entonces tenemos los ecosistemas en relaciones políticas y sociales. El medio ambiente cobra creciente importancia en las relaciones internacionales. En la medida que se reconoce el carácter global de muchos procesos de perturbación como el cambio climático o el deterioro de la capa de ozono, sabiendo que el cambio climático es el principal problema estratégico que amenaza la posición de un país en el contexto mundial. En la medida que los ecosistemas cumplen funciones de importancia en el mantenimiento de condiciones adecuadas para el desarrollo, se convierte en objeto de interacciones sociales y puede suponerse que lleguen a tener implicaciones muy importantes en las relaciones políticas y sociales a nivel nacional, puede ser con los países fronterizos, incluso las relaciones políticas y sociales también se puede dar a nivel nacional entre dos departamentos que compartan un ecosistema estratégico. Ecosistemas para el equilibrio ecológico. Entonces tenemos que estos ecosistemas para el equilibrio ecológico son aquellos que conservan su estado natural, que son básicamente los ecosistemas que se incluyen como estratégicos, los páramos, los ecosistemas de zonas secas, los humedales, entre otros ecosistemas que se encuentran alrededor de las nacientes de aguas. Tenemos ecosistemas como receptores de desecho, ya los habíamos relacionado y teníamos entendido que muchos ecosistemas acuáticos son receptores de aguas residuales, aguas industriales. También tenemos la atmósfera, que es un ecosistema que recibe toda la contaminación básicamente de las industrias.
y los ecosistemas como proveedores de recursos naturales. Bajo esta categoría se incluyen aquellos productos no cultivados que se obtienen de la naturaleza, tales como la extracción de madera, la pesca, las selvas naturales, los bosques, las pieles, las plumas, la fauna, la flora ornamental, productos químicos y farmacéuticos, entre otros. Estos son los ecosistemas que sirven como proveedores de recursos naturales. Bien, entonces a la fecha hemos aclarado el concepto de por qué debe entenderse un cambio en la definición de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que se prestan a la sociedad. Estrategias para la gestión de los recursos naturales con base en los servicios de los ecosistemas. Esas estrategias están incluidas en la política y están incluidas también en el convenio de la diversidad biológica, están incluidas en diferentes planes a nivel nacional y a nivel internacional para la protección y la conservación de los recursos naturales. Tenemos una primera estrategia que es enfrentar las causas subyacentes de la pérdida de la biodiversidad, incorporando la biodiversidad a través de los gobiernos y la sociedad. Reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover su uso sostenible. Mejorar el estado de la biodiversidad salvaguardando ecosistemas, especies y diversidad genética. Mejorar los beneficios para todos provenientes de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Mejorar la implementación a través de la planeación participativa, la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades. De nada nos sirve en este caso a las universidades, a los institutos, a las diferentes empresas consultoras desarrollar unos procesos de planificación con muchos argumentos técnicos, con muchos argumentos conceptuales y legales, si no se asume un compromiso de parte de todos los actores para la implementación de estos procesos de planificación. De ahí que es muy importante la participación activa de los 7 actores que vimos en la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, para que realmente se pueda llegar a cumplir el objetivo de esta política. La estrategia de conservación de la biodiversidad debe considerar la dinámica que se da en las diferentes escalas de la organización biológica y la relación e interacciones entre estos ámbitos. De acuerdo a los tiempos y a los recursos que se destinan para el desarrollo del componente biótico en un proceso de planificación y ordenación de cuencas, hay que ser muy estratégicos en el sentido de la optimización tanto del tiempo como los recursos. De ahí que en el desarrollo del siguiente módulo, que es el marco metodológico, vamos a ver cómo es necesario el ajuste de algunas metodologías para la toma de datos, elaborar su línea base a partir de la biología de la conservación, para su análisis y procesamiento y más adelante para la especialización, espacialización, ecología del paisaje, generar la cartografía. Entonces es muy importante que se tengan en cuenta estos ajustes a las metodologías y nosotros entonces en el desarrollo de este módulo vamos a ver algunas propuestas metodológicas. Continuando con las estrategias para la gestión de los recursos naturales con base en los servicios de los ecosistemas, tenemos que la conservación debe integrar los sistemas sociales y las relaciones recíprocas con los sistemas ecológicos. La integración de la dinámica de los sistemas ecológicos y sociales y sus interacciones surge de la necesidad de lograr el mantenimiento o recuperación de la resiliencia. Otra vez volvemos a ver el tema de los ecosistemas, concepto central en el enfoque de conservación actual y que en los escenarios de cambio global actuales y muy especialmente en el escenario de cambio climático global, que la resiliencia es la capacidad que tiene la biodiversidad de poder recuperarse después de que ha recibido una perturbación, ya sea de tipo natural o ya sea de tipo antrópico. En este sentido de la resiliencia es muy importante trabajar el concepto de variabilidad de los diferentes niveles de organización. Tal es el caso que tenemos que a mayor biodiversidad nosotros vamos a tener una mayor resiliencia, es decir, que el ecosistema después de ser afectado se puede recuperar en corto plazo.
mientras que si esa biodiversidad ha sido perturbada, ha sido disminuida, entonces tenemos que a menor diversidad la resiliencia va a durar más tiempo, es decir, ese ecosistema después de que ha recibido una perturbación, el tiempo de recuperación va a ser a largo plazo. Desde ahí que es muy importante ya ir asociando estos términos y también la incorporación dentro del proceso de planificación y ordenación de cuenca hidrográfica. La protección de las especies y de sus hábitats a través de la designación de áreas protegidas es importante para la conservación de la biodiversidad. Recuerden que esto nos va también a contribuir a la causa principal de la pérdida de la integridad ecológica de los ecosistemas de bosques, principalmente de las áreas estratégicas de las diferentes cuencas. ¿Por qué? Porque el hecho de designar un área protegida, esto entonces no va a permitir que existan procesos de fragmentación o de reducción de los bosques, de aparición de manchas sobre las matrices que nosotros vemos dentro de un paisaje. Esto nos va a ayudar a su vez a la conservación de la biodiversidad en sus diferentes niveles de la naturaleza.